les cuento que estoy a punto de entrevistar al fundador de Échele Cabeza, Julián Quintero. Para los que no saben, Échele Cabeza es el programa líder en reducir riesgos por consumo de drogas acá en Colombia. En la actualidad buscan regular el consumo de sustancias con iniciativas como puestos de testeo de drogas, espacios de descanso e información en lugares como festivales, rave, espacios de recreamiento. Julián nos hablará de por qué estar en pro de la regulación de sustancias y qué significaría esto. Así que, Julián, ¿cómo estás? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la gente de Bucaramanga. Julián, al ser miembro de la Corporación Acción Técnica Social de Colombia, desde su experiencia tanto laboral como personal, ¿qué suceso, idea o acción lo llevó a querer concientizar sobre el consumo de drogas a los colombianos? Bueno, yo soy un usuario de sustancias y desde muy joven y me di cuenta que lo que me estaban enseñando o la manera como estaban intentando evitar que yo lo hiciera no era una manera adecuada y tampoco era una manera que fuera tan real, ¿no? Yo creo que intentaban era persuadirme con miedo, con mentiras y con otro tipo de información que no era real. Entonces, básicamente hubo un momento donde me di cuenta que la mayoría de las personas que usamos sustancias no tenemos problemas graves con ellas y que somos personas funcionales y que somos personas que le ayudamos a la sociedad, buenos hijos, buenos padres, buena onda, buenos estudiantes, y que había una manera diferente de abordarlo y esa fue la razón por la que me metí al mundo de las sustancias. Estudié sociología en la Universidad Nacional, me especialicé en temas de política pública, de sustancias psicoactivas y nada, ya llevo en esto 15 años, 17 años en algo que se llama el impulso a la reforma de las políticas de drogas para ponerle fin a la guerra contra las drogas y avanzar hacia un mundo con drogas reguladas. Échele Cabeza trabaja en la reducción de riesgos y daños, ya lo has mencionado, pero ¿nos podrías explicar cuál es el objetivo principal de este proyecto? Básicamente lo que buscamos es que las personas que usan sustancias y que no quieren dejar de hacerlo o no pueden dejar de hacerlo, puedan controlar el mayor número de variables posibles para que tengan una experiencia que no sea traumática o que no sea fatal o que no sea peligrosa para ellos. Hablando de movimientos sociales y gobiernos, a eso iba mi siguiente pregunta, porque vi que ustedes quieren institucionalizar pues ese proyecto de reducción de riesgos y daños, ¿verdad? Sí, creemos que la reducción de riesgos y daños en Colombia está en la política pública desde el año 2007. Ajá. Y también ha estado en el 2011, y justo en este momento el nuevo gobierno está escribiendo una política 2023-2033 y habla de reducción de daños, pero la política pública no tiene fuerza de ley. Y la fuerza de ley, ¿qué implica? La ley implica que tenga presupuesto definido, que tenga unas exigencias definidas, que tenga unas sanciones definidas. Entonces, en ese sentido, queremos que este tipo de prácticas o este tipo de herramientas y de estrategias que ayudan a mejorar la calidad de vida empiecen a volverse obligatorias. Empiece a volverse obligatorio el mínimo vital de agua, empiece a volverse obligatorio las salas de inyección en contextos donde hay consumo de drogas inyectadas, empiece a volverse obligatorio los testeos para las personas en espacios de fiesta. Todo este tipo de cosas tengan ya obligatoriedad, tengan presupuesto y todo eso, porque la reducción de riesgos y daños va a ser el enfoque predominante en un mundo con drogas reguladas y tenemos que empezar a generar esa posibilidad, porque el prohibicionismo nos prometió hacer prevención y nunca hizo prevención y la prevención falló y hoy en día hay más consumidores, hay más drogas, hay más gente drogándose. ¿De dónde nace como ese conflicto entre el consumo de drogas, los usuarios de drogas? ¿Cuál es el problema a raíz? ¿Si es la comercialización o el consumo? ¿Y de qué manera se podría empezar a regular ese problema fijo? El hecho de que las drogas sean ilegales hace que las mafias y personas y los delincuentes generen violencia en la sociedad, generen corrupción en la sociedad para tener el control de ese mercado. Si no fueran ilegales y fueran legales, pues simplemente tendríamos empresas que producen sustancias y que esas sustancias se venden pagando unos impuestos. Y por el otro lado, el otro problema de que sea ilegal es el problema que tenemos con la calidad, porque no sabemos qué consumimos, porque no tenemos una empresa legal, no tenemos un estándar. Y por último, creo que más peligroso que las drogas es la desinformación, es la prohibición, porque es que la prohibición no nos permite hablar de las drogas. Entonces, si nosotros supiéramos
y si nos dejaran informar claramente de cuánto es una dosis, con qué no se mezcla, qué precauciones hay que tener, seguramente las personas van a tener menos riesgos y menos daños cuando consuman drogas, no se van a generar tantas dependencias y van a poder seguir funcionando, poder seguir siendo funcionales y disfrutando de las drogas. ¿Cuál considera que sería la respuesta de la sociedad ante esa regulación? Porque tal vez con los impuestos se vuelvan más caras, si las comprarían o seguirían buscando estas alternativas mucho más fáciles, de más bajo perfil. ¿Cómo funcionaría eso? Siempre va a haber una franja del mercado ilegal. ¿Sí? Así como hoy existe, por ejemplo, el alcohol adulterado, así haya muchas empresas para producir alcohol legal, pues hay una franja que es el mercado ilegal. Lo mismo, también hay una franja que la tiene el mercado contrabando. Entonces, digamos que en principio la regulación lo que hace es intentar cooptar la mayor porción del mercado para hacerlo en términos de la legalidad. Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo es que cada sustancia debe ser regulada de manera distinta porque su perfil de riesgo es diferente. Una cosa es regular el cannabis, que tiene, digamos, unas características especiales, y otra cosa es regular la heroína, que es una sustancia mucho más riesgosa. Si las dos se regulan de manera adecuada, pero con estándares diferentes, seguramente podemos reducir. Y sobre lo del precio, hay una cosa muy interesante, y es que cuando las drogas salgan a la calle legalmente, tiene que ser el mismo precio de la ilegalidad. Tiene que mantenerse igual, porque si lo pones con un precio menor, puedes estar promoviendo el consumo. Pero si lo pones por un precio mayor, la gente va a seguir comprando en la ilegalidad. Entonces, una de las estrategias que ya sabemos es, hay que salir al mismo precio de la calle, pero con unas características diferentes que se llaman calidad, que se llama registro, que se llama trazabilidad, que se llama buenas prácticas de manufactura, pero ante todo, que se llama droga sin sangre. ¿Y eso cómo se hace? Pues dando información, por ejemplo, pueden entrar a nuestra página web, ahí damos mucha información de las sustancias, cómo funcionan, efectos primarios, efectos secundarios, riesgos, daños, dosis, mezclas, y la gente con esa información va a tomar decisiones más responsables. Le analizamos las sustancias a las personas que van a consumir, y también con eso puede tomar una decisión más responsable en cuanto a la dosis, si lo hace o no. También ofrecemos el mínimo vital de agua, y es que la gente en los espacios de fiesta todo el mundo poder tener acceso a agua, a un mínimo de agua para su hidratación. También tenemos una zona de recuperación que se conoce para el manejo de primeros auxilios psicoactivos, o lo que llaman los mal viajes, crisis. Entonces también lo tenemos ahí. Y todo empezó siendo una estrategia de salubridad, de cuidado de la salud, pero hoy en día es todo un movimiento social de personas empoderadas que exigen derechos a los espacios de fiesta y a los gobiernos. Usted en algún momento de sus entrevistas afirmó que la guerra contra las drogas hace mucho tiempo la ganó la droga, y que nosotros como seres humanos, en vez de rechazarla, deberíamos entenderla y aprovecharla en beneficio de la humanidad. Por eso quisiera saber de qué manera se podría la sociedad beneficiar de ellas. El tema de que las drogas ganaron la guerra es claramente porque aquí siguen las drogas. Hay más drogas, hay más variedad, hay más consumidores, y en el 70-71, cuando se declaró esta guerra, nos prometieron que iban a acabar con las drogas, iban a haber menos consumidores y había menos diversidad, y hoy en día tenemos 5 o 6 veces más de lo que era en esa época. Entonces, básicamente el mensaje es eso. Lo segundo es que antes nos decían a nosotros, el primer mensaje era vamos a prohibir, después cuando no pudieron prohibir dijeron vamos a prevenir, es decir, no lo haga. Ya cuando no pudieron prevenir, la gente lo estaba haciendo, le dijeron a la gente, debes dejar de hacerlo, que es la superación, la abstinencia, ya no lo hagas. Ya cuando se dieron cuenta que la gente no lo iba a dejar de hacer, dijeron, vamos a hacer reducción de riesgos y daños, es decir, ya que lo estás haciendo, por favor hazlo de la mejor manera. Y ahorita están diciendo, parece que las drogas pueden generar un beneficio para la salud de las personas, y es lo que acaba de pasar con la marihuana. La marihuana primero fue medicinal, y ahora va a pasar a ser recreativa. Julián, y desde un escenario ideal, ya casi vamos cerrando, ¿cuál sería la respuesta del Estado y sociedad al empezar a regular o a implementar estos proyectos sobre las drogas? Enfoquémonos en las drogas recreativas. Yo creo que sí, el Estado en este momento tiene que ser consciente de que el mundo está caminando hacia la regulación de las drogas. Y tiene que, ya no se debe concentrar solamente en esconder, en negar, en prohibir, en señalar o en estigmatizar, tiene que concentrarse en educar.
y educar para que las personas estén muy informadas de las sustancias que están circulando, de los efectos, de los daños, de los riesgos, sin prejuicio, sin estigma, sin señalamiento, simplemente informando para que la gente tome decisiones responsables. Bueno, Julián, esta era la última pregunta. Le quería agradecer muchísimo otra vez por habernos compartido este espacio. Lo admiro mucho porque me parece que sí son discusiones que se deben estar teniendo y que usted la lidere y que haya estado en este programa. Maravilloso. Entonces, de verdad, muchas gracias. No, nada, muchas gracias, mucha suerte, un gusto, disfruten mucho.